la herejía que estaba atacando en ese tiempo la iglesia de Colosas. Entonces, en este día nos corresponde hablar sobre el texto en sí, el argumento de Pablo, cómo Pablo defiende la iglesia, cómo Pablo defiende el evangelio y cómo Pablo ataca estas herejías que están sucediendo en la iglesia de Colosas. Y algunas de esas herejías, que Pablo no la menciona literalmente con su nombre, pero podemos rescatarlas con los siguientes nombres. Y podemos ver unas 6 herejías en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses. ¿Y cuáles son las que vemos? El ritualismo, el ascetismo, la adoración de ángeles, el menosprecio de Cristo, las ciencias ocultas y la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Eso estaremos viendo. Hay 2 puntos donde yo voy a hacer hincapié en este panorama de la carta a los Colosenses, y es en el capítulo 1, versículo 9 al 11, y en el capítulo 2, del versículo 4 hasta el 23, que es donde Pablo ataca directamente a las herejías. Y obviamente ya los últimos 2 capítulos son prácticos. ¿Qué debemos hacer si estamos en Cristo? ¿Cómo debemos de portarnos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de presentarnos? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos actuar si somos cristianos y tenemos realmente el amor de Cristo en nosotros, si fuimos alcanzados por la gracia del Señor? Amén. Entonces esos son los temas que vamos a estar tratando de manera general en este día. La cultura pagana que rodeaba la iglesia de Colosas adoraba muchos dioses. Algunos de los dioses durante la época del Imperio Romano fueron los siguientes. Algunos, no todos. Isis, Serapis, Helios, Demetrio y Artemisa. Repito, Isis, Serapis, Helios, Demetrio y Artemisa. Obviamente hay más dioses, pero estos eran algunos de los que más resaltaban, porque era una cultura totalmente pagana que adoraba ídolos. Es indudable que los creyentes de Colosas se sentían bastante presionados por su antiguo estilo de vida. El primer peligro que enfrentaba la iglesia era recaer en el paganismo. De hecho, Pablo les advirtió acerca de este peligro y los exhorta a perseverar en la fe. Pablo les dice: si en verdad permanecéis o permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Capítulo 1, verso 23. Por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Capítulo 2, verso 6. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Capítulo 3, verso 2. El mundo y la carne ejercían una presión muy fuerte sobre los colosenses. No obstante, una amenaza mayor provenía de Satanás, el autor de todas las falsas enseñanzas. Así que el principal objetivo de la carta de Pablo es contrarrestar el influjo de las falsas doctrinas o las falsas filosofías y los rudimentos de este mundo, como Pablo se los va a decir en el capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál era realmente el objetivo de la carta de Colosenses? ¿Cuál era el propósito principal? ¿Qué Pablo quería contrarrestar? El objetivo o el propósito principal de la epístola consiste en refutar las enseñanzas de ciertos falsos maestros, quienes enseñaban que para obtener un alto grado de santificación había que penetrar los ministerios más profundos de Dios y entregarse a las especulaciones metafísicas en cuanto a los ángeles y los espíritus. Cuando digo metafísico, es más allá de lo físico, el mundo espiritual, lo que no conocemos, lo que no podemos ver. A eso me refiero. Entonces podemos ver que Pablo quiere contrarrestar todas estas enseñanzas, todas estas falsas doctrinas, y Pablo es muy severo cuando habla del conocimiento. Pablo es muy puntual en esta carta. Esta carta es totalmente cristológica. Vemos un grado alto de cristología en esta carta, porque lo que se está atacando en esta carta realmente es la suficiencia de Cristo en la salvación. Cristo no es suficiente. Literalmente, eso es lo que están haciendo creer estos falsos profetas a la iglesia de Colosas, que Cristo no es suficiente. Y vemos que Pablo usa la palabra conocimiento 4 veces. Capítulo 1, verso 9, y se lo voy a leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y sigue el verso 10. Para que andéis o para que anden como es digno delante del Señor o del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Capítulo 2, verso 3, dice Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el capítulo 3, verso 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces Pablo es muy enfático en el conocimiento, porque recordemos que estas filosofías están plagando a la iglesia de Colosa, y no solamente la iglesia de Colosa. Vemos que Pablo ha venido peleando con los judíos sobre algunos ritos que había que cumplir para obtener la salvación, como la circuncisión, como las fiestas, como las tradiciones, que también aquí vuelve Pablo a recalcarlo, porque aparte de estos falsos profetas o maestros, también los mismos judíos tenían sus posturas de que Cristo no era suficiente, sino que había que circuncidarse, había que guardar el sábado, había que hacer las fiestas, había que hacer aquellos ritos para poder alcanzar entonces la salvación. Entonces lo que se está atacando en esta carta es la suficiencia de Jesucristo. Estos maestros están diciendo, Cristo no es suficiente, necesitamos algo más. Y por eso que una de las herejías que Pablo trata acá, o la falsa doctrina, es el legalismo, que alguien la llama la religión de las obras. El legalismo es la religión de las obras. Yo tengo que hacer para poder llegar o para poder alcanzar. Entonces eso es lo que Pablo realmente está atacando en este lugar. Los griegos amaban el conocimiento y se enorgullecían de sus sistemas filosóficos sofisticados. Menospreciaban el mensaje del Evangelio al considerarlo demasiado simple. Y es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23. Y se lo voy a leer, que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23. Es un texto muy conocido por nosotros. Dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. O sea, el evangelio era algo simple, débil, sencillo para estas personas que se creían tener un gran conocimiento, una gran intelectualidad, y se creían superiores. Recuerdan que nosotros definimos esta palabra de gnosticismo, de la palabra griega gnosis, que significa ¿qué? Conocimiento, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. El legalismo judaico. Los herejes de Colosas también adoptaron elementos del ceremonial judaico. Enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Era necesaria. Era algo que era sí o sí. Al igual que la doctrina del conocimiento superior como requisito para la salvación de los falsos maestros, esta enseñanza negaba la suficiencia de Cristo. Añadía las obras para obtener la salvación, a lo cual Pablo se opuso declarando, en él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Capítulo 2, verso 11 y capítulo 3, verso 11 de la carta a los Colosenses. Entonces vemos que Pablo es muy severo con estas falsas doctrinas. ¿Y cómo ataca estas falsas doctrinas? Y esto lo vemos en todas las cartas que Pablo ha venido peleando literalmente con todas las falsas doctrinas, especialmente con los judíos. De hecho, Pablo fue más severo con los judíos cuando dijo en Gálatas, empezando la carta, y si alguno viniere predicándole ¿qué? Otro evangelio, dice Pablo, maldito del Señor sea, anatema. O sea, Pablo es severo porque lo que se está tratando aquí realmente es la suficiencia de Cristo. Y si leemos la historia, la mayoría, por no decir todos los concilios, los credos, los sínodos, ¿qué apuntaban? ¿Por qué eran estos debates? ¿Por qué se hacían estos concilios? Porque ¿qué era lo que era atacado por los herejes? La cristología. Que Cristo no era Dios, que Cristo no era hombre,
que Cristo era una imagen, etcétera, 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 que Cristo fue el primer ser creado. Cristológicos, concilios ecuménicos cristológicos. Y es increíble que desde el siglo I se está batallando con esto. Estamos 20 siglos después y seguimos batallando con lo mismo. Porque créanme que la suficiencia de Cristo hoy también se está batallando de la misma manera. Que algunas herejías, que eso fue en el siglo I, hermano, la tenemos hoy presente. Y le voy a mencionar una que ustedes conocen, llamado los testigos de Jehová. Es el mismo pensamiento arriano. El mismo pensamiento arriano. En el siglo XIX llamaban los ruselitas, por Charles Russell. Hoy lo conocemos como los testigos de Jehová. Estamos batallando, mis queridos hermanos, desde el siglo I y estamos en el siglo XXI y seguimos batallando con las mismas herejías. No han cambiado. Por ende, nosotros como cristianos debemos estar cada día preparados, como dice Pablo, en el conocimiento. ¿Y crecer en el conocimiento de quién? De Cristo. ¿Cuál era la meta de Pablo según Filipenses capítulo 3? Crecer en el conocimiento de Cristo. Crecer en el conocimiento de Cristo. Muchas veces nosotros somos engañados, literalmente, muy fácil. Muy fácil. Porque nosotros decimos ser cristianos, pero ¿cuánto conocemos de nuestras Biblias? Si alguien viene haciéndome una pregunta o distorsionando la fe que creo, un pensamiento que yo sé que no es bíblico, ¿tendría yo la capacidad para refutarlo? Mi hermano, no hay que ser teólogo. Porque nosotros pensamos que cuando seamos teólogos, lo que estudiamos, vamos a estar preparados para los conflictos que vengan, los debates teológicos, los debates filosóficos. Mis hermanos, conocimiento, información sin práctica, es fanatismo. No estamos haciendo nada. Y Pablo va a refutar esto a estos falsos maestros. No es simplemente tener el conocimiento, es que ese conocimiento pueda verse reflejado en nuestras vidas. Y Pablo va a hablar de esto a los colosenses en los últimos capítulos. Porque me encanta cómo Pablo escribe. Pablo agarra la primera parte de la carta y es doctrina, es ortodoxia. Pero los últimos capítulos son ortopraxia. O sea, lo que te enseñé acá, ponlo en práctica. No simplemente aprendas, ejecuta. Si decimos que somos de Cristo, dice Juan, andemos como Él. 1 de Juan 2:6. Andemos como Él. Entonces, la palabra fe que Pablo utiliza en los primeros versículos, voy a abordar algunos versos porque no nos da el tiempo literalmente para todo. La palabra fe en los primeros versos, y quiero hacer hincapié en esto y que lo tengan presente, ¿y por qué tomo la palabra fe? Es pistis en griego y significa estar persuadido de algo que es verdad, y no solo esto, sino también creerlo. Es estar persuadido de que algo es verdad, pero no solamente es estar persuadido que es verdad, sino que también es creerlo. Y quiero que hagan hincapié en eso y por qué lo dije. ¿Cómo se llama? La palabra fe, pistis. Pistis. Le paso el dato ahorita, cómo se escribe. Entonces yo creo que nos vayamos de una vez a los versículos del 9 al 11, que es la petición de Pablo o la oración de Pablo por los colosenses. Esta petición se divide en dos. Del 9 al 11 es una petición, pero del 12 al 14 es una alabanza. Y la parte que yo quiero tomar es la parte del 9 al 11. Y vamos a ver el por qué. Dice la palabra en el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria, para toda potencia y longanimidad. Cuando Pablo comienza por lo cual, alude al informe favorable que había recibido de Epafras, quien fue que le llevó la noticia a Pablo de cómo estaba la iglesia en Colosa, y posiblemente el fundador de la iglesia de Colosa. Reiteramos, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Él mismo dijo que aún no lo habían visto a él en el capítulo 2. Entonces, Pablo alude al informe favorable de que los hermanos en Colosa están en el amor, que están caminando bien en el Señor, pero hay algo que está atacando a la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice por lo cual, realmente se está refiriendo a esa información que el hermano Epafras le lleva a Pablo de cómo está la iglesia. Lo interesante de este verso, y lo que quiero hacer hincapié es cuando Pablo dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y van a ver que Pablo es muy puntual hablando del conocimiento. Pablo pide a los colosenses que sean llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra para lleno en este versículo en el griego es plero o pleró. Significa estar completamente lleno o controlado. El corazón de cada uno de los discípulos se llenó de dolor cuando Jesús le mencionó su partida. Juan 16:6, un ejemplo de la palabra plero, de estar lleno de ese conocimiento de su voluntad. Pablo desea que los colosenses estuvieran totalmente controlados por el conocimiento. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra que usamos para conocimiento? De ese conocimiento que estos falsos profetas querían que la iglesia de Colosas adquirieran, gnosis. La palabra que se usa acá, controlado por el conocimiento, es epinosis, que es conocimiento. Está compuesta por la palabra griega traducida como conocimiento gnosis y la preposición adicional que es epi, que refuerza su significado. El conocimiento que Pablo anhela ver en los colosenses es un conocimiento profundo y pleno. ¿Recuerdan aquella palabra pistis, fe? ¿Qué es lo que significa? Estar convencido de que algo es que verdadero, pero no solamente que sea verdadero, sino que también es que creerlo. Entonces Pablo anhela que los colosenses tengan un conocimiento pleno y profundo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Porque ¿qué es lo que está siendo atacado en la iglesia de Colosas? Cristo. El conocimiento es un tema central en los escritos de Pablo. Dijo a los Corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. 1 Corintios 1:15. Oró porque el conocimiento de Dios, de nuestro Señor, o sea, Pablo oró que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, diera a los efesios ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Efesios 1:17. A los filipenses escribió, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Y a los colosenses le escribe, vemos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Colosenses 2:3. Nuestro nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Como lo indica estos versículos, el conocimiento bíblico verdadero no es teórico, sino que trae como resultado la obediencia. Quiero repetir eso. Este conocimiento del que está hablando el apóstol Pablo no es teórico, no es tener información, no es saber contestar todas las preguntas que te hagan. Este conocimiento tiene que ponerse en práctica. Tiene por obligación que ponerse en práctica. Entonces vemos, mis hermanos, que Pablo es muy enfático en el conocimiento de Cristo en la vida del cristiano. Porque es que si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a andar en Cristo? Como conviene. Si no conozco al Dios que digo profesar que creo en Él, ¿cómo sé que estoy andando de la manera correcta? Que estoy actuando de la manera correcta. Pablo va a decir que este conocimiento, uno de los frutos que va a traer es que, uno de los resultados, va a decir Pablo, andar como es digno de Él.
teniendo el conocimiento ya de Él. ¿Se dan cuenta lo enfático que es Pablo en el conocimiento de Cristo? Y no solo en el conocimiento, sino también en la práctica de esto que ya conozco. La Biblia nos advierte acerca del peligro de la falta de conocimiento. Dice Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. La falta de conocimiento llevó a Israel al exilio, Isaías 5:13. Y Dios dice, un versículo muy conocido, Oseas 4:6, mi pueblo ¿qué? Pereció. Y no lo sabemos. Mi pueblo lo podemos traducir como fue destruido. Porque le faltó conocimiento. 1 Corintios 14:20 nos amonesta. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controlará nuestro comportamiento. Y no hay que irse lejos para notar esto. De lo que pensamos, así actuamos. La cultura de hoy que tenemos. ¿Cómo piensan los jóvenes hoy día, las personas hoy en día? Esas filosofías humanas o rudimentos del mundo, como Pablo les llama, ¿cómo piensan hoy? Ellos son sus propios dioses. Yo soy autoindependiente, yo hago lo que yo quiero y está bien porque soy yo que me autodetermino de esa forma. Entonces, lo que pienses o lo que controle tu pensamiento controlará tu comportamiento. Por eso que Pablo dice, si ya tienen este conocimiento, anden como es digno en él. Si decimos que somos cristianos, actuemos como tales. Si decimos ser seguidores de Cristo, actuemos como tales. Y siempre recuerdo en el libro de los Hechos, cuando la primera vez que se le llama cristianos a los cristianos. ¿Por qué se le llama cristianos a los cristianos? De modo, peyorativamente, fue de forma despectiva, no fue algo que le halagara. ¿Por qué se le llamó cristianos? Dice la Biblia, porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, y todas las cosas que Cristo hacía, ellos hacían. ¿Somos dignos nosotros de llamarnos cristianos? ¿Estamos nosotros andando como es digno en Él, en Cristo? Porque tenemos conocimiento, déjenme decirles. No se preocupen por lo que no conocen, decía alguien. Preocúpate por lo que ya conoces y no pones en práctica. Lo que no conoces, bien, sigamos estudiando. Pero lo que conocemos, preocúpate por eso y porque no lo ponemos en práctica. Eso debería ser preocupante. El control de sí mismo es el resultado del control de la mente, que a su vez depende de ¿qué? Del conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios nos llevará a toda sabiduría y entendimiento. Y es interesante que usa dos términos, sabiduría y entendimiento espiritual. Podríamos decir, no son las mismas cosas. Se podría decir, pero son dos términos en griego muy diferentes. Aunque los términos sabiduría y entendimiento parezcan sinónimos, Sofía, que es la palabra griego para sabiduría, podría considerarse como el término más amplio. Se refiere a la habilidad para almacenar y recopilar los principios de la escritura o la información. Pero la palabra entendimiento, que viene de la palabra sunesis, podría considerarse un término más especializado que se refiere a la aplicación de estos principios. Sabiduría, conocimiento, información, aplicación. No simplemente es conocer. No es que yo me sé las doctrinas de la gracia, no es que yo me sé los credos apostólicos, no es que yo me sé lo que pasa en los concilios, no es que yo te recito los 150 salmos, no es que yo sé qué dicen los evangelios, no es que yo me sé cómo Pablo articula las cartas, el pensamiento paulino. Bien, la pregunta es, ¿lo pones en práctica? Si te lo sabes, excelente, gloria al Señor por eso. La pregunta es, ¿lo pones en práctica? ¿De qué te vale saberlo?
De hecho, la Biblia nos advierte más condenación de aquello que conocemos ya y no practicamos lo que conocemos. Mis queridos hermanos, Pablo es muy claro. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este conocimiento? Dice Pablo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y termina diciendo, agradándole en todo. Ese es el resultado de un conocimiento verdadero y pleno en el Señor Jesucristo, que debemos de andar como es digno en Él. Y la palabra andar se refiere a la pauta de conducta cotidiana, lo que nos mueve, lo que nos controla todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. A eso se refiere andar. Entonces podemos ver que en estos dos versículos, y todavía no hemos salido del versículo 9, mis queridos hermanos. Ahora fue que pasamos al versículo 10. Miren cuánta información podemos sacar de un solo verso. De un solo verso. Y cuánto nos confronta un solo verso. Cuán avergonzado muchas veces nos deja un solo verso. Porque sabemos que no estamos realmente aplicando lo que sabemos. Y por eso decía Charles Spurgeon, cuando miro el cristiano que debería ser, decía Charles Spurgeon, me avergüenzo del cristiano que soy. Cuando yo miro el cristiano que yo debo ser, que yo debería ser ya, dice Spurgeon, me avergüenzo del cristiano que soy. Y debemos hacerlo, porque no estamos cumpliendo a cabalidad lo que la Biblia nos manda hacer. Cuando nosotros vemos en la Biblia lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, y pensamos nosotros que no lo estamos haciendo, esto debe traernos vergüenza a nosotros, arrepentimiento, y pedirle la dirección y la fortaleza y la sabiduría al Señor para aplicar lo que Él nos pide. Porque conocimiento, información sin conocimiento, mis hermanos, no es para nada. Para nada sirve tener la información. Otro de los resultados que podríamos ver del conocimiento es la fortaleza espiritual. Y la palabra para fortaleza, eso lo vemos en el verso 11a, es dunamoumenoi, que significa fortalecido. Es un participio presente, etcétera, etcétera. Lo que significa es que los creyentes somos fortalecidos con todo poder a lo largo de nuestra vida cristiana. Mis queridos hermanos, el poder de Dios se manifiesta en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo. Pero para poder darnos cuenta de esto, tenemos que saber cómo actúa realmente ese conocimiento que ya tenemos. ¿Qué resultados está causando en tu vida ese conocimiento que tienes de Cristo? ¿Qué tenemos de Cristo? Esta es la pregunta. Entonces, mis queridos hermanos, quiero que pasemos al capítulo 2, donde vamos a estar observando de manera breve las herejías. Las herejías que la iglesia estaba atravesando, no sin leer el versículo 15 del capítulo 1, y dice: Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué Pablo hace esta declaración, queridos hermanos? Ya lo dije. ¿Qué se está refutando acá? La cristología. ¿Qué pensaban los gnósticos? Obviamente, esto no era gnosticismo. El gnosticismo se llegó a conocer como gnosticismo en el siglo II, pero era como el proto-gnosticismo, las primeras secuelas del gnosticismo. ¿Qué decían los gnosis? La materia es mala, el espíritu es bueno, por ende Dios no pudo haberse encarnado. Dios es espíritu, es bueno, y el cuerpo es materia, es malo. Los gnosis buscaban liberar el espíritu que estaba atrapado en la cárcel, que es este cuerpo carnal. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Que Jesucristo fue una plena imagen, como un holograma, pero que no se encarnó. Y eso lo conocemos como. Es otra herejía. Docetismo. Entonces, ¿qué Pablo dice acá? Él, ¿quién?
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? La creación. Ojo, la palabra primogénito no se puede tomar como que Él fue el primero creado. No es en el orden cronológico. Primero Jesucristo fue creado y luego todas las cosas. No, porque mismo Pablo dirá, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y por eso Pablo deja muy bien claro esto. Él es la imagen de Dios. Y por eso Jesucristo decía, el que me ve a mí, se vio el Padre. ¿Cuántas veces usó esa palabra? Jesús, que me ve a mí, ya vio el Padre. Dice Pablo, porque Él es la imagen plena. Nosotros tenemos la imagen de Dios, pero distorsionada, fue marchitada con el pecado. Nosotros portamos la imagen de Dios, distorsionada, pero Él es la plena imagen de Dios. Y Pablo deja esto aquí muy claro, porque lo que se está atacando, ¿qué es? A Cristo como persona, la personalidad de Cristo, a Cristo como Dios, la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo. Y dice Pablo, y si esto, o sea, si la resurrección fuese, o sea, si no hubiese resurrección, dice Pablo, pues vana es nuestra fe. Si no hubiese visto resurrección, entonces ¿para qué creemos? O sea, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo que aquí se está atacando. Y Pablo está refutando punto por punto esas herejías. Entonces nos pasamos al versículo, pasemos al capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y aquí vamos a ver de manera rápida algunos de los rituales o de las herejías, falsas doctrinas que se estaban atacando acá. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque, vuelve y dice Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Sepulten con Él en el bautismo, o sepúltense con Él, o sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también fuiste resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, etc. Y seguimos leyendo hasta el 23, donde Pablo engloba del verso 8 hasta el 23, todas estas falsas doctrinas. Y ya la podemos ver, dijimos que es el ritualismo. Este estaba sujeto a las reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas. Y vamos a leer el verso 16 y 17. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Los falsos maestros querían imponer algún tipo de regulaciones alimenticias que pudieron haberse basado en las establecidas por la ley mosaicas. Recuerden que esta falsa doctrina tanto toma del legalismo judío como del misticismo griego, etcétera, un montón de religiones paganas para traerlo a la iglesia. O sea, es tanto judaísmo, es tanto del pueblo judío del legalismo, pero también es misticismo. Y se agrupan estas dos creencias, entonces forman esta falsa doctrina. Entonces, el pueblo o los judíos querían imponerles, recordemos que la iglesia de Colosas era no solamente judía, era gentil en su mayor número, pero también había judíos, y estos judíos querían que los cristianos de Colosas practicaran todos estos ritos, todas estas regulaciones de la comida, de la bebida, que fueron dadas en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento. Pero Pablo automáticamente es enfático en el verso 17 y dice, todo lo cual
era sombra de lo que había de venir, dice Pablo. Pero el cuerpo es de Cristo. Pablo lo que está diciendo, todos aquellos ritos, todas aquellas ceremonias, todas aquellas fiestas, todas aquellas prácticas apuntaban a un solo objetivo. Apuntaban a aquel que estaban esperando, aquel Salvador que venía a salvarle, aquel que fue prometido en Génesis 3:15, lo que se conoce el protoevangelio, que vendrá una semilla y aplastará a la serpiente. Pablo dice, todas esas cosas apuntaban a una sola cosa en particular, a Jesucristo. Todo eso, dice Pablo, era sombra, era tipo del antitipo, era una sombra de aquello que venía de venir, que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? ¿Qué era lo que había de venir? Jesucristo. En Él está la plenitud. En Él se cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Él era el Cordero que había de venir. Él era el que iba a quitar el pecado del pueblo, el que iba a restaurar la casa de Dios, que iba a restaurar el pueblo de Dios, que iba a traer el pueblo de Dios, que iba a reconciliar el pueblo de Dios. Y cuando leemos Hebreo, que es un libro hermosísimo, Hebreo nos deja saber esto. Dice Hebreo que aquellos sacerdotes tenían que incluso hacer sacrificio por sus propios pecados, pero que vino uno que hizo un sacrificio de una vez y para siempre por todas. No hay necesidad ni de ritos, no hay necesidad de restraerme de estos alimentos, no hay necesidad de adorar aquello, de hacer fiesta, porque ya Cristo vino. Ya en Él se cumplió. Eso apuntaba a Cristo y ya vino. Ese Salvador, dice Pablo, ya vino. Así que nadie los juzgue. ¿Recuerdan el propósito de esta carta? Es la supremacía de Cristo. En Él estamos completos, dice Pablo a los Colosenses. En Él estamos completos. Otras de las prácticas, el ascetismo. Y vamos al verso 21 y 23. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres, cosas que todas... Verso 21 y verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué era el ascetismo? ¿Qué fue el ascetismo? Era un maltrato riguroso al cuerpo. Incluso llegaba tanto hasta a lacerarse para supuestamente matar el pecado, para hacerse más santos, para vivir en santidad. Y Pablo dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no es de esa forma que ustedes van a luchar contra el pecado. Es en Cristo que ustedes van a luchar con el pecado. Estos versículos del 21 al 23 demuestran la futilidad o la inutilidad del ascetismo, que consiste en todos los intentos de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso de uno mismo, la abnegación extrema y hasta el sufrimiento infligido por uno mismo. Muchas personas, de hecho, en la historia llegaron a irse a las montañas, alejarse del mundo para no contaminarse. Pero mis hermanos, el pecado no es estar alejado de la sociedad. El pecado está en nosotros. Donde yo esté, habrá pecado. Donde yo vaya, habrá pecado. Si hay un lugar que es inhabitable y yo llegué ahí, mi hermano, llegó el pecado. Porque el pecado está en nosotros intrínsecamente. Pablo dice, no tienen valor alguno. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vemos cómo los judíos querían todavía querer imponerle ciertos rituales a los hermanos de Colosas. Y de hecho se recuerda en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el primer concilio de Jerusalén. ¿Por qué se da el concilio? Porque los judíos querían imponerle a los gentiles también las prácticas judías. Porque eran necesarios para la salvación.
porque era Cristo más. No era Cristo solo, sino Cristo et, del latín y. Cristo y. La religión de las obras, el legalismo. Entonces, otra de las malas prácticas que vemos es la adoración de los ángeles, versículo 18, capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y cultos a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando el apóstol Pablo habla de nadie los prive, Pablo advierte a los colosenses que no permitieran a los falsos maestros que los engañaran, porque corrían el riesgo de perder sus bendiciones temporales o su galardón eterno. Afectando la humildad, dice el texto, como los falsos maestros se deleitaban tanto en ella, su humildad era en realidad orgullo, lo cual Dios aborrece. ¿Por qué eran orgullosos? ¿Por qué se deleitaban en esto? Porque ellos decían que tenían el conocimiento pleno. Y por eso querían que los hermanos de Colosas practicaran ciertos ritos, para poder llegar a ese conocimiento pleno y así alcanzar, ¿qué? La salvación. Realmente lo que eran era orgullosos, no eran humildes. Ellos se jactaban de tener ese conocimiento. Ellos se jactaban de tener ese conocimiento que sobrepasaba el entendimiento humano. Y esa es una de las cosas que Pablo realmente ataca. Otra de las malas prácticas, ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. Ya vimos el versículo 18. Y ahora vemos el menosprecio de Cristo, que esto sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. Capítulo 1, verso 15 al 20 y capítulo 2, verso 2 al verso 3, y vamos a leer el verso 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el pensamiento griego, la materia era mala y el espíritu era bueno. Por eso era impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano. Pablo refuta esa enseñanza falsa al recalcar la realidad de la encarnación de Cristo. Jesús no solo fue Dios en plenitud, sino plenamente humano. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, cuando dice que Él se vació, se hizo hombre, y ahí está hablando de la humillación de Cristo. Entonces Pablo está refutando la idea de esos falsos profetas de que Cristo no vino realmente encarnado, de que no se encarnó en Jesucristo. Pablo está refutando esta falsa enseñanza, ese menosprecio de Cristo que tenían estos gnósticos, estos falsos maestros. Y por último, de forma breve, confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas, y nos lleva a los primeros versículos del capítulo 2. Dice, tanto el versículo 4 como el versículo 8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que persuasivas. Y dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme que a los rudimentos del mundo, y no según quién, Cristo. Interesantemente, cuando la palabra nadie os engañe, dice Pablo, este término significa robar, literalmente robar. Los falsos maestros que tienen éxito, o sea, Pablo se refiere a los falsos maestros que tienen éxito en hacer que las personas crean mentiras, les roban la verdad, la salvación y la bendición de Dios. Le roban esas bendiciones al pueblo de Dios. Y cuando dices filosofía, es la única vez que ocurre este término en todo el Nuevo Testamento. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se utiliza la palabra filosofía. Y la palabra filosofía, que viene del griego, de la palabra griega sofía, significa amor al conocimiento, que en sí no es malo. En el Nuevo Testamento la palabra se refería más que a una disciplina académica y describía cualquier teoría acerca de Dios, el mundo, el significado de la vida. Los que acogieron la herejía propagada en Colosas la usaban para describir el supuesto conocimiento superior que según ellos habían alcanzado. Sin embargo, Pablo equipara la filosofía de los falsos maestros con huecas sutilezas, es decir, engaños despreciables.
Esta filosofía realmente que ellos creían tener, Pablo lo está definiendo como engaños despreciables o huecas sutilezas. Mis amados hermanos, entonces Pablo nos deja ver cuáles eran literalmente lo que estaba atacando la iglesia de Colosa. Y es interesante que nosotros también hoy estamos teniendo estos ataques en nuestras iglesias. El propósito de Pablo entonces era advertirle a la iglesia de Colosas que pudieran ajustarse, aceptar y seguir el ministerio de Cristo, apartándose de toda lógica e ideología humana y poniendo la confianza solamente en Jesús. Y por eso en el capítulo 3, Pablo va a decir esto en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también andaron. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del conocimiento? Y que el conocimiento debe llevarnos a vivir una vida digna en Él. Entonces Pablo dice esto: despójense de todas esas cosas y vivan como sea digno, que tiene que vivir realmente una persona seguidora de Cristo, y le dice: haced morir. Y vivan de esta forma, sin esto, sin aquello. En la cual en otros tiempos nosotros también anduvimos. Y dice Pablo en el versículo 12 de ese mismo capítulo: vestíos pues, o vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y el 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Y el del 18 en adelante dice a las casadas, a los maridos, a los siervos, a los amos, cómo deben de vivir una vida correcta según Cristo. Ya los otros dos capítulos que quedan son prácticos. Pablo dice: si tienen el correcto entendimiento de Cristo, vivan de la manera correcta delante de Cristo. Y en los últimos dos capítulos Pablo va a decir la manera correcta en la cual debemos de vivir. ¿Recuerdan uno de los resultados del conocimiento? Vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y más claro, Pablo nos los diría en el capítulo 12 de Romanos, del versículo 9 al versículo 23. Capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 23. Cómo nosotros como hermanos debemos de vivir una vida plena en el amor de Cristo. Mis queridos hermanos, hoy nosotros también estamos siendo atacados, estamos siendo muchos de nosotros persuadidos con estas falsas sutilezas. Pues cuando Pablo dice estas huecas o falsas sutilezas, se está refiriendo al pensamiento meramente humano. Meramente humano. Y cómo hoy las iglesias lamentablemente están cayendo en estas filosofías vanas que estamos viendo en el día de hoy. El progresismo, la agenda progresista, la agenda global. Llámese feminismo, llámese progresismo, llámese la ley del aborto, llámese cuando se hablan del sexo, del género, que se pueden cambiar, que esto y aquello. Mis hermanos, muchas de todas estas cosas están entrando en nuestras iglesias y lo están viendo como bueno. Cuidémonos de estas cosas. Solamente en el mes de enero hubo en el mundo 1.3 billones de abortos. Solamente en el mes de enero. En el mundo. Muchas iglesias están aceptando esto. Esas falsas filosofías y están rigiendo literalmente nuestras iglesias y nuestras vidas muchas veces. Mis hermanos, que el conocimiento de Cristo sea el que guíe nuestras vidas. Que el conocimiento de Cristo realmente sea nuestro actual, que nuestro comportamiento refleje realmente lo que conocemos. Recuerden, sabiduría, conocimiento, información, práctica. Amén. Dios lo bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tú nos enseñas la manera correcta de vivir, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das este libro llamado Biblia, en el cual nos dice cómo debemos de vivir correctamente. Nos dice que está mal delante de ti y cómo podemos honrarte y glorificarte, Señor.
No deje que el conocimiento, Señor, nos lleve a vanagloriarnos, a ser orgullosos, Señor, con nosotros mismos y con los demás hermanos, sino que este conocimiento nos pueda llevar, Señor, a una plenitud en ti, que podamos vivir conforme a ese conocimiento que ya tenemos, Señor. Que ese conocimiento nos haga saber y entender cuánta dependencia tenemos de ti, Señor, y que sin ti, fuera de ti, no podemos hacer nada, Señor. Que mediante este conocimiento podamos, Señor, depender más de ti, someternos más a ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dice